¿Quién está ahí? Otro más. Roberto Gómez Bolaños fue mucho más que un simple humorista. Tranquilos, tranquilos, que no cunda el pánico. Cada uno de mis pasos está cuidadosamente planeado. Fue el creador de un mundo que dejó huella en toda América Latina. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Chompiras. Personajes que hoy permanecen en la memoria colectiva como si fueran parte de nuestro hogar. Detrás de esa risa inocente existía un hombre que lo hizo todo. Escribió, actuó, dirigió, produjo y alcanzó lo que pocos en la historia del entretenimiento en español han logrado: trascender generaciones, romper barreras y dejar un legado que sigue inspirando devoción. Pero mientras millones lamentaban su partida, otros empezaron a cuestionar lo que nunca se reveló públicamente. Sus últimos días estuvieron marcados por silencios, decisiones difíciles y disputas que dejaron más preguntas que respuestas. Y hoy, a 11 años de su fallecimiento, esas verdades comienzan a salir a la luz. Roberto Gómez Bolaños no fue un éxito de la noche a la mañana. De hecho, trabajó mucho tiempo en la sombra. Nacido en Ciudad de México en 1929, aunque muchos lo recuerdan por su humor, su carrera comenzó en la publicidad. Fue creador de jingles y guionista para cine y televisión durante las décadas de los 50 y 60. Escribió para grandes comediantes como Viruta y Capulina, y su talento detrás de cámaras ya empezaba a resaltar. Pero el gran cambio llegó en los años 70, cuando Televisión Independiente de México, que luego se fusionaría con Televisa, le otorgó su propio programa. Allí nació el apodo que lo inmortalizaría: Chespirito, diminutivo de Shakespeare, por su habilidad para escribir comedia con maestría. Y con ese nombre llegaron también sus dos personajes más grandes. En 1971 lanzó al Chapulín Colorado, un superhéroe torpe, valiente y entrañable que parodiaba a los héroes clásicos con un humor limpio y universal. Poco después, en 1973, explotó definitivamente con El Chavo del Ocho, la historia de un niño huérfano que vivía en un barril, rodeado de vecinos entrañables y situaciones sencillas pero conmovedoras. Lo que parecía solo un programa infantil se convirtió en un fenómeno continental. En pocos años, El Chavo y el Chapulín se transmitían en más de una docena de países, doblados a varios idiomas y con audiencias impresionantes. Chespirito no solo actuaba, también escribía, dirigía y producía. Era el motor y la mente detrás de todo ese universo. A lo largo de su carrera creó más de 10 personajes icónicos, desde el Dr. Chapatín hasta Chaparrón Bonaparte, y estableció un estilo particular: humor familiar, ingenioso, con enseñanzas ocultas y frases inolvidables como «fue sin querer queriendo» o «no contaban con mi astucia». Pero no todo era risas detrás de cámaras. Con el tiempo, las tensiones entre Chespirito y parte del elenco comenzaron a hacerse evidentes. Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko, fue el primero en abandonar el programa a finales de los 70. Denunció falta de libertad creativa y disputas por el uso del personaje, lo que desembocó en litigios. Villagrán intentó usar a Kiko fuera del show y Gómez Bolaños lo demandó por derechos de autor. El conflicto duró años y aunque ambos reconocían cierto respeto mutuo, nunca volvieron a trabajar juntos. Más adelante, en los 2000, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, también tuvo un conflicto legal con Chespirito. La disputa fue aún más complicada. María Antonieta de las Nieves, conocida como la Chilindrina, también enfrentó una disputa legal con Chespirito que resultó aún más compleja. Ella logró en los tribunales obtener los derechos sobre el personaje, lo que le permitió continuar interpretando a la Chilindrina en presentaciones, anuncios y eventos. Sin embargo, la relación personal entre ambos quedó completamente dañada. En diversas entrevistas, ella aseguró haber sido excluida y señaló que Florinda Mesa ejercía una influencia negativa en el círculo cercano de Gómez Bolaños. La ruptura fue definitiva. A pesar de los conflictos legales, los egos y el distanciamiento, el legado de Chespirito no dejó de crecer. Se realizaron reconocimientos en vida. Sus programas fueron relanzados en nuevas generaciones de canales y hasta surgieron adaptaciones animadas. A finales de los años 90, Roberto se retiró del ámbito artístico para dedicarse a la escritura, a dar entrevistas esporádicas y a recibir premios. En sus últimos años, Chespirito vivió casi completamente alejado del público, instalado en su hogar en Cancún, un lugar que alguna vez definió como su refugio. Allí convivía con Florinda Mesa, su compañera desde la época del Chavo, quien también se encargaba del cuidado y la administración de todo lo que lo rodeaba. Su salud comenzó a decaer de manera paulatina pero constante.
Primero surgieron problemas respiratorios que lo obligaron a usar oxígeno de forma permanente. Luego tuvo dificultades para caminar, al punto de que apenas podía moverse dentro de su casa. Las entrevistas cesaron, no hubo nuevas fotografías y cada vez era más claro que algo no marchaba bien. Según personas cercanas, las visitas estaban estrictamente controladas, e incluso excompañeros como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves declararon públicamente que ya no se les permitía verlo. Esto alimentó rumores sobre un posible aislamiento forzado o un control absoluto de su entorno. Algunos hablaban de una profunda tristeza, otros de una rutina diaria marcada por la medicación y el silencio. En el plano familiar, las tensiones tampoco habían desaparecido, aunque públicamente mostraban una imagen de unidad. Detrás de escena persistían conflictos relacionados con los derechos de autor, el manejo del legado y diferencias personales sin resolver. El 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, se confirmó oficialmente su fallecimiento por causas naturales. El impacto fue inmediato. México se paralizó y el resto de América Latina también. El homenaje en el Estadio Azteca reunió a miles de personas entre lágrimas, disfraces y flores. Medios de comunicación mundial recordaron su legado y su influencia fue celebrada desde Argentina hasta Estados Unidos. Pero solo unas horas después comenzaron a circular preguntas, comentarios en redes sociales, teorías en foros y testimonios contradictorios. ¿Realmente fue una muerte natural o existía algo más que no se había revelado? Porque lo que acaba de salir a la luz ha dejado a todos sorprendidos. Teorías. Primera teoría. La familia quería su fortuna. Una de las hipótesis más difundidas y controversiales sobre la muerte de Roberto Gómez Bolaños apunta directamente a su propia familia. Según cientos de publicaciones en redes sociales y videos virales, los hijos de su primer matrimonio habrían tenido serios enfrentamientos con Florinda Meza, y esos conflictos no solo eran personales, sino también económicos. Durante años se habló de disputas internas por los derechos de autor de las obras más valiosas de Chespirito. El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Aunque en público parecía haber cierta armonía, detrás de cámaras la tensión era constante. Contexto: sobre El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Aunque en público parecía existir cierta calma, detrás de escena la tensión era constante. Se comenta que Florinda Meza ejercía un control absoluto sobre el entorno y el patrimonio de Roberto en sus últimos años, lo que habría generado un profundo descontento entre algunos de sus hijos. Incluso se ha señalado que poco antes de su fallecimiento, hubo movimientos financieros atípicos, documentos notariales firmados en privado, modificaciones en cuentas bancarias, cambios patrimoniales y decisiones que parecían orientadas a asegurar ciertos beneficios con antelación. Tras la muerte de Chespirito, la tensión salió a la luz de forma pública. La relación entre Florinda y los hijos se volvió aún más tensa, sobre todo a la hora de determinar quién tenía derecho a qué dentro del vasto legado del comediante. Para muchos, esto no fue casualidad, sino el desenlace de un conflicto silencioso que venía desarrollándose desde hacía tiempo. La hipótesis sugiere que la presión interna por acceder a la herencia pudo influir en sus últimos días, ya fuera acelerando decisiones médicas o manteniéndolo en condiciones controladas para facilitar ciertos trámites. Segunda teoría. Florinda Meza ocultó información. Otra hipótesis que ha ganado fuerza con el paso del tiempo señala directamente a Florinda Meza, no como víctima de tensiones familiares, sino como el centro de un posible aislamiento extremo durante los últimos años de vida de Chespirito. Según diversas versiones que circularon en redes sociales y entrevistas informales, Florinda habría controlado cada detalle del entorno de Roberto en sus últimos años. ¿Quién podía visitarlo? ¿Qué medicamentos recibía? ¿Qué visitas eran permitidas? ¿Y qué se decía públicamente sobre su estado de salud? Lo que al principio parecía una actitud protectora, con el tiempo empezó a despertar sospechas. Se comenta que lo mantenía sedado con medicación constante, recluido en su residencia en Cancún y que rara vez aparecía en público por decisión de ella. Varios excompañeros del elenco, entre ellos Carlos Villagrán, Kiko y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, manifestaron públicamente que no se les permitía visitarlo. Algunos mencionaron llamadas sin respuesta, puertas cerradas y un acceso completamente bloqueado. Incluso se ha sugerido que su deterioro se aceleró no solo por causas naturales, sino también por decisiones médicas erróneas o negligentes tomadas bajo la influencia de Florinda. En su versión más radical, esta teoría plantea que no fue una muerte natural, sino una muerte consentida, una partida silenciosa, controlada, sin posibilidad de intervención. Tercera teoría.
conflicto por Televisa y los derechos. Durante los últimos años de vida de Chespirito comenzaron a surgir rumores sobre millonarias negociaciones entre su familia, Florinda Meza y Televisa. El foco de esas conversaciones era uno solo: los derechos perpetuos del universo Chespirito, es decir, el uso comercial de todos sus personajes, frases, series y productos derivados. Según esta teoría, la figura de Gómez Bolaños representaba un impedimento para cerrar ciertos acuerdos. Mientras él viviera, se requería su aprobación directa. Sin embargo, una vez fallecido, los derechos pasarían a terceros, lo que facilitaría las decisiones y repartos. En ese contexto, se sostiene que su muerte fue el punto que permitió ciertos movimientos contractuales que hasta entonces estaban bloqueados. Tras su fallecimiento, se registraron cambios significativos en la administración de su obra, movimientos contractuales que hasta ese momento permanecían estancados. Tras su fallecimiento, se observaron transformaciones importantes en la gestión de su obra. Se concretaron nuevos acuerdos, se relanzaron productos, se reactivaron series animadas e incluso se iniciaron negociaciones internacionales para aprovechar su imagen. Al mismo tiempo, Florinda Meza denunció públicamente haber sido excluida de regalías y derechos por parte de Televisa y algunos de los herederos, confirmando que los conflictos por el dominio del legado seguían más vivos que nunca. Para quienes respaldan esta teoría, no se trató únicamente de una pérdida personal, sino de una maniobra corporativa muy bien planeada. El momento, las circunstancias y las repercusiones económicas posteriores sugieren que la muerte de Chespirito no solo marcó el fin de una etapa emocional, sino que abrió la puerta a una explotación comercial más intensa y rentable. De esta forma, el creador de los personajes más entrañables de la televisión terminó envuelto en una red de intereses económicos que nadie había imaginado, al menos no de manera pública. Teoría 4. El ataúd vacío. Una de las hipótesis más inquietantes que surgieron tras el fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños está relacionada directamente con su despedida pública y más específicamente con lo que nunca se mostró. Durante el emotivo homenaje multitudinario en el Estadio Azteca, miles de personas acudieron para rendirle homenaje. Se transmitieron discursos, se exhibieron imágenes conmovedoras y el ataúd fue exhibido ante las cámaras. Sin embargo, nunca se mostró una imagen clara del cuerpo. Ni la prensa, ni los seguidores, ni siquiera personas cercanas al círculo íntimo tuvieron acceso visual al interior del féretro. Esto generó una ola de sospechas. En redes sociales comenzaron a difundirse teorías que aseguraban que el ataúd estaba vacío y que Roberto realmente había fallecido días antes bajo circunstancias distintas a las oficiales. Algunos usuarios señalaban supuestas incongruencias en las fechas. Otros afirmaban que todo fue un montaje, un gran espectáculo televisivo para asegurar audiencia, controlar la narrativa y explotar emocionalmente al público. También se mencionaron protocolos sanitarios extraordinariamente estrictos que impedían la visualización del cuerpo. Para muchos, esto fue un indicio de que se ocultaba algo, y aún más cuando algunos familiares no ofrecieron declaraciones directas durante el homenaje, lo que avivó aún más las sospechas. La teoría del ataúd vacío mezcla misterio y espectáculo. Sugiere que detrás del homenaje que conmovió a todo un continente, existió una puesta en escena cuidadosamente elaborada para proteger ciertos intereses y desviar la atención sobre el verdadero momento de su muerte. En este contexto, el fallecimiento de Chespirito no habría sido solo un final, sino el comienzo de un relato fabricado que todavía hoy muchos cuestionan. Análisis crítico y comparativo. Tras examinar cada una de estas teorías, algo queda claro. La muerte de Roberto Gómez Bolaños no solo dejó un vacío emocional en millones de personas, sino también un halo de misterio que continúa generando dudas. Cada versión que circula contiene elementos que la hacen plausible, pero también presenta lagunas que impiden confirmarla en su totalidad. La teoría de que la familia buscaba su fortuna se fundamenta en un contexto real. Los conflictos internos entre Florinda Meza y los hijos de Chespirito fueron públicos y tensos, especialmente en relación con los derechos de autor. La idea de una lucha de poder por el control del legado no resulta descabellada. Con los derechos de autor en juego, la idea de una batalla de poder por el control del legado no resulta descabellada. Lo que fortalece esta teoría es la secuencia de los acontecimientos, los conflictos previos, las acciones antes de su fallecimiento y una herencia millonaria en disputa. Por otro lado, la versión que señala a Florinda Meza como la persona que lo mantuvo aislado, también cuenta con el respaldo de testimonios de actores cercanos. Que varios integrantes del elenco afirmaran que no podían visitarlo o que desconocían su estado real, llama la atención.
La imagen de Florinda como cuidadora exclusiva también alimenta la idea de un ambiente controlado, donde muy pocos conocían la verdad completa sobre su condición. La teoría sobre la disputa por los derechos con Televisa aporta una perspectiva más empresarial. Y aunque el negocio detrás del universo Chespirito es innegable, lo que sorprende es cómo, tras su muerte, se reactivaron proyectos, se firmaron contratos y comenzaron nuevas negociaciones. La noción de que su fallecimiento desbloqueó acuerdos que antes no podían concretarse añade una capa de sospecha difícil de ignorar. Por último, la hipótesis del ataúd es la más radical, pero también la más emotiva. Se basa en el hecho de que su cuerpo nunca se mostró públicamente y mezcla percepción, desinformación y esa necesidad de ver para creer. Aunque carece de pruebas sólidas, su sola existencia revela hasta qué punto el público siente que algo se ocultó. En conjunto, todas estas teorías comparten un denominador común, la ausencia de certezas. Cada una combina hechos reales con rumores, contextos con interpretaciones, y todas emergen de un mismo origen: el profundo impacto que causó su partida, el silencio en torno a sus últimos días y el misterio que rodeaba a quienes estaban a su lado. Más que buscar responsables, este rompecabezas revela algo más profundo. La historia detrás del hombre que hizo reír a todo un continente sigue sin contarse por completo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas versiones te parece más plausible? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te apasionan estas historias donde los ídolos muestran su lado más humano, no te pierdas nuestro video sobre Cantinflas, donde desvelamos secretos que casi nadie se atreve a contar. Haz clic, suscríbete y prepárate, porque lo que viene es simplemente increíble.